El sudor de la sábana sabe de esta noche inquieta. Otra noche en la que tus sueños no te han dejado descansar. Quieres escribir y buscas la historia, pero tú no serás quien la escriba, porque esta historia la debí contar antes de partir. Te necesito, amigo, así que levántate de tu resaca y comienza a teclear. No te tortures más con ese bloqueo que arrastras durante años, porque yo te voy a dictar la historia que necesitas para retomar tu profesión. Y tú, amigo escritor, serán los dedos que necesito para teclear lo que, por mi temprana partida, no escribí. Los lugares, las personas, los paisajes mueren dos veces. La primera cuando fallecen, la segunda cuando se olvidan. Esa segunda es la que más duele. El olvido, el silencio, la ruptura de la memoria. Escribe, amigo, porque ocurrió aquí, en Málaga, donde el mar fluye con los sueños, donde se puede saborear el flamenco o escuchar un buen vino. Es aquí donde el duende perdió el juicio al verse desbordado por tanto talento y gloria. Es aquí, en el lugar donde el arte sucumbió al éxito, donde el respeto se bebía con cada quejío, con cada estrofa. Es aquí donde se brindaba por una soleá, por la caricia de una guitarra, por un taconeo que escondía un duelo. Es aquí, en un café de Málaga, donde la palabra arte se hizo inmensa. Esta es la razón por la que llevas varias noches soñando conmigo. Yo fui Federico, y con un café. El café de Chinita. El café de Chinita, capítulo 1, al final del pasaje. No te asustes, amigo. No pienses que estás loco por escuchar una voz en tu cabeza. No he venido aquí para asustarte. He venido para contarte una historia inolvidable. El primer recuerdo que tengo del Chinita va ligado a mi tío abuelo Federico. Lo veíamos poco, pero cada vez que llegaba a Granada, mi madre organizaba un gran festín en su honor. Era un hombre elegante, apuesto y bandurrista profesional. Recuerdo un verano, en la fiesta anual que mi madre organizaba para San Federico, esa fiesta en la que nos reuníamos toda la familia, y no éramos pocos. Recuerdo cómo el tío Federico sacó la bandurria y nos deleitó con algunas canciones populares. Una de ellas hablaba del café de Chinita, de un torero y de su hermano. En ese momento me imaginé el café como una gran plaza de toros, donde, entre corrida y corrida, mi tío tocaba la bandurria. Curioso, mi hermano Francisco y yo nos acercamos al enigmático tío. Con todo el respeto que mi familia profesaba a ese hombre, con la timidez de dos niños, le preguntamos: «Tío, ¿qué es el Chinita?». Y allí, entre bandurria y duende, entre risa y copas de vino, mi tío Federico no hizo otra cosa que alimentar nuestra imaginación sobre el lugar y las ansias de conocerlo algún día. Es necesario, amigo escritor, que sean mis dedos para contar esta historia, que respires el duende del Chinita, porque no lo traigo yo. Ellos ya lo dejaron. El duende del Chinita vive, y solo tienes que despertarlo. Yo no había nacido, pero los ángeles, las plegarias, los cánticos, los misterios de un santo rosario cada tarde, los rezos del convento de las Agustinas Descalzas se volvieron escombros tras la desamortización de Mendizábal en el año 1836. Como tantos otros lugares de liturgia, el arte de sus paredes, sus pinturas, sus tallas, todo desapareció para recibir el movimiento burgués de la época. Málaga se industrializaba, se abría al arte, crecía. Málaga, después de la larga crisis que había sufrido desde finales del siglo XIX, por la filoxera, por la crisis industrial, va a experimentar un crecimiento económico y demográfico en los años 20. La ciudad va a crecer en 30.000 habitantes en menos de una década, va a tener un crecimiento también urbanístico, inmobiliario, se van a cometer grandes proyectos como el plan de grandes reformas, y esa prosperidad económica pues va a ir acompañada de un cierto resurgimiento industrial. En donde la gloria fue divina, se alzaba ahora la gloria de los sentidos.
En ese vientre de piedra y mármol se abrían escaparates de cristal tan brillantes como espejos. Se asemejaba el pasaje Álvarez a las galerías parisinas o londinenses más prestigiosas. Tanto quiso el empresario traer la belleza de los pasajes europeos que al café que abrió le puso un nombre extranjero: Café Royal. Álvarez, cuando plantea la construcción del pasaje, aparentemente no pretende hacer un café para el público, ni un teatro, ni una sala de espectáculo dirigido al público, pero sin embargo sí a uno de los edificios de ese nuevo pasaje le da un carácter especial. Reutiliza las columnas procedentes del claustro del convento que existía allí previamente, crea un patio particularmente circular, hay un escenario, lo que sugiere que su proyecto inicial era disponer de un pequeño teatro particular, donde gracias a los palcos que había ahí podía ofrecer espectáculo para su propio disfrute y el de sus allegados y amistades. No tenemos que olvidar que el Café de Chinita formaba parte de una red de cafés que estaban en el entorno de la Plaza de la Constitución, el Café del Turco, el Café de la Loba en plena plaza, el Café del Sevillano situado en la calle Siete Revueltas, y todo realmente cerca, que al mismo tiempo fueron lugares centrales en el desarrollo del arte flamenco en Málaga, ¿no? El Café de Chinita era un café que por las circunstancias fue muy renombrado, posiblemente el más renombrado de aquella época en la historia, en aquel momento histórico de Málaga. Pero el duende se apoderó del café, el mismo duende que posee Málaga. El café no quiso un nombre extranjero para el cante que allí latía. El cante, que nace del pecho y de la herida, pide palabras de aquí, de la boca del pueblo. Y por eso los malagueños, con su gracia, lo bautizaron a su modo: el Chinita. Unos dicen que se llamó así por la chispa y el salero de un cómico que hacía reír cada noche hasta las mesas del lugar. Otros juraban que el nombre venía de las piedras menudas, rodantes y humildes, esas chinitas que guarda la tierra y que crujen bajo los pasos. Así, entre la risa del pueblo y el murmullo de las piedras, quedó escrito el nombre eterno: Café de Chinita, templo del duende y del cante. El Café de Chinita no fue el primero en Málaga, ni el más grande, ni el más lujoso. En la ciudad ya había otros muy populares: el Turco, el Recreo, la Loba. No fue pionero, era una tendencia que se extendía en las ciudades de Andalucía, pero lo que tenía el Chinita no lo tuvo ningún café del mundo. El duende habita en los sitios oscuros, negros y sombríos, y, al compás del farolero, se iba introduciendo en el pasaje, todo impregnado por el humo de la vieja castañera. Los surcos de su cara, sus manos ajadas, podían contar 1000 batallas de esas calles, pero guardaban silencio. También vendía castañas crudas que servían de juicio en los copleros del Chinita. Hombre, era un sitio muy concurrido, porque yo en esas calles andaba yo mucho, porque no había tiendas allí, y había además un limpiabotas que me limpiaba los zapatos, o sea, que el pasaje de Chinita lo he frecuentado porque está en el centro de Málaga. Al duende le gusta el negro, como el negro del betún. Una lustrabota, al entrar al pasaje, daba prestigio en esa época a un lugar donde llevar los zapatos limpios o zurcidos no tenía importancia. Allí no se admiraba el talante, sino el talento. No fue casualidad que el duende buscara ese lugar. Ese pasaje tenía vida. Sus paredes siempre fueron arte. Ese carácter semi-escondido, bien situado, pero al mismo tiempo en una esquinita ahí apartada, discreta, ¿no? Que permite además las 4 entradas del pasaje, permitía todavía una mayor discreción a la hora de la entrada y de la salida, en las callejuelas del entorno. Pues sin duda tuvo que ver con ese origen privado particular de este espacio, que a partir de 1870 y algo aproximadamente, pues ya lo encontramos como un café cantante, un café que albergaba espectáculo, aprovechando precisamente esa estructura original. El Chinitas era un pasaje siempre vivo, donde el bullicio del comercio había dado paso a locales de mala fama y a pisos llenos de talentos frustrados, reyertas apagadas y artistas caídas en desgracia. Por sus calles desfilaban cantaores, tocadores y artistas fugaces que avanzaban entre miradas curiosas y juicios silenciosos.
En medio de ese ambiente vibrante y decadente, un anciano parecía haberse equivocado de esquina. No veía ya cuerpo, sino el alma y el cante. Allí permanecía ajeno al frío o al calor, escuchando el pulso del lugar mientras vendía gusanos de seda o grillos a los escasos niños que pasaban. Aunque más de un padre, antes de perder el jornal en el café, compraba un insecto a sus retoños. Supongo que para no sentirse tan culpable de no poder darles de comer al día siguiente. Los cafés cantantes surgieron como un tipo de establecimiento imitando a los cafés artísticos de París. Surgieron a mitad del siglo XIX, cuando empezaron ya a pisar fuerte en todas las provincias, y entonces surgieron como unos establecimientos donde el público iba allí de cualquier clase social a disfrutar de una variedad tremenda de espectáculos. Cafés como el Chinita era el lugar donde el público, que era muy heterogéneo, público básicamente popular, pero al mismo tiempo donde esos palcos permitían que los señoritos o las personas de posición social más elevada pues pudieran disfrutar también de estos espectáculos de una manera discreta sin llegar a mezclarse realmente, ¿no?, pues con ese público popular que eran los que realmente abarrotaban pues esa sala central, ¿no? Los cafés cantantes realmente fue el sitio donde confluyeron todas las clases sociales. Los convertía en unos puntos donde tanto los visitantes extranjeros como los intelectuales van a encontrar una manera de conectar con lo popular, de conectar, de disfrutar en directo del arte flamenco. Pensemos que hasta que no se generaliza el uso de los gramófonos y de los discos, la única manera de escuchar a un artista era hacerlo en directo, no había alternativa. Por primera vez en meses, tus dedos fluyen. Escriben tan rápido que ni tú das valor a lo que muestran las palabras. Te paras, borras la historia y la rehaces. Pero es así, como te la estoy contando. Tú no estuviste allí. Yo sí. Tú no viste el alma del café de Chinita. No esperaste con ansia las palmas del compás de un poema. Yo sí. Así que olvida la copa que tienes en las manos. Escúchame y escribe sin pensar. Déjame seguir contándote esta historia. Hubo muchos cafés en Málaga y en España, y tú te preguntas qué tuvo el Chinitas para que yo no ceda mi empeño. Ay, amigo, el Chinitas no era un café, era el café. Bueno, los cafés cantantes son un modelo de negocio heredado de un modelo francés, que era el café chantant, que eran espacios donde se programaba música y también se vendía café. Cuando esto se exporta o esto llega a Andalucía y al resto de España, se va redirigiendo el origen y se van convirtiendo en espacios escénicos, que es lo que pasó con el café de Chinita y con la totalidad de los cafés cantantes de Granada. Había varios establecimientos a nivel de café cantante que eran súper reconocidos. Hablamos del Chinita, pero a 100 metros teníamos la Loba y la Lobilla, donde aparte de café cantante se podía uno alojar. Con lo cual, si se quería escuchar a arte flamenco o incluso a determinado artista, había que esperar a que acudieran a estos cafés, ¿no? Y bueno, el Café Chinitas tuvo entre su plantilla de habituales a figuras de primer nivel como Juan Breva, Antonio Chacón, la Trini, la Niña de los Peines, ¿no? Tuvo en su nómina de artistas fijos durante temporada pues auténticas figuras importantes, ¿no?, en el desarrollo del mundo flamenco. Mira, ha llegado la noche, esa que busca el duende para agarrarte las entrañas y llenarte. Deja que venga. No abraces ese licor que te ciega y amordaza tus palabras. Deja que entre en tus falanges por mí. Desde aquel disparo yo no puedo morir por el duende, y no es que no lo eche de menos. Lo anhelo cada día y cada noche. Sobre todo cada noche. Porque fueron muchas las historias que dejé sin contar. Muchas las que dejé y se van a olvidar. Deja que entre el duende. Déjate sangrar por él. Deja que el negro de la noche te posea y baila con él. Alrededor del Chinita hay muchas historias preciosas que hacen que sea un lugar emblemático. El famoso café abrió sus puertas en el año 1857, anunciado en la prensa local, en los carteles de las principales avenidas y en las invitaciones a las personalidades más ilustres.
Ese café fue recibido como uno de los grandes acontecimientos de Málaga en aquella época, aunque no fue la única vez que el Chinitas inauguró. El nombrado café tuvo muchas idas y venidas, muchos dueños y quereres, y como si de una falsa moneda se tratase, el café pasaba de mano en mano. La prensa del 15 de agosto de 1896 anunciaba una nueva reapertura del café de Chinitas y así lo contaban. Se encuentran muy adelantadas las obras de embellecimiento del antiguo Café Teatro de Chinitas. El telón de boca, donde ha trabajado el notable artista don Francisco Martínez Salto, es de una obra maestra. La nueva empresa del Café de Chinitas se propone contratar un gran cuadro de cante andaluz y reformar por completo las prácticas abusivas tradicionales en esos establecimientos, esmerándose en complacer al público, sirviendo excelentes bebidas y no alterando los precios usuales. Los empresarios eran don Manuel y don Francisco Martínez Salto, y, pese a poner gran empeño en el café, lo cerraron en un año. Pero el duende del Chinitas era muy poderoso, embaucador, atrevido, y siempre era capaz de conquistar a un nuevo dueño, que reabriera el telón y expusiera todo el arte del que Málaga sería testigo. Buscas la musa en el fondo del alcohol, pero te equivocas. No es la musa la que impregna esta historia. Debes estar preparado para recibir el duende. ¡Ay, el duende! El duende habitaba en el Chinitas. Debes abrirte en canal y dejar que venga. Que entre desde lo más bajo de tu persona y dejarte morder. Sangrar por el duende. Solo así entenderás y podrás contar la historia de este templo. En el quicio de la puerta, maleantes, toreros, artistas y afamados malagueños. Un miliciano luciendo con garbo del brazo de una morena de enaguas almidonadas que cubría su rostro con el mantón para no ser juzgada. La puerta de un verde que no olvidaré era como un preludio a la alegría del lugar. Después de subir las escaleras, encontrábamos el refugio del arte. Un escenario danés del siglo XVII con unas cortinas como telón, que trabajaba por 4 reales un muchacho sin oficio ni beneficio. Ante él, un reducido tablao servía de gran concurso del público. Los cafés empiezan a surgir en cafés, en pequeños espacios escénicos con una definición arquitectónica muy parecida entre ellos, que son plantas bajas, lo que parece o podríamos comparar con un patio de vecinos. Sí, hay dibujos realizados por personas que llegaron a conocer la sala y que nos apuntan pues a un espacio relativamente estrecho. No lo podemos ver sus dimensiones a través del patio, que aún se conserva, que en uno de sus laterales había un escenario, un tablado, con una columna en medio, lo cual dificultaba el movimiento pues, de los actores cuando había piezas dramáticas o de los artistas, y que había 6 palcos en los laterales, y también se habla a menudo de la escalerilla donde se situaba la señora que vendía tabaco. No era muy grande, tenía un escenario frontal y una columna en medio que sirvió muchas veces para hacer chistes de mal gusto y tal, porque los cafés cantantes no se dedicaban en aquella época solo y exclusivamente al cante flamenco. Y también como anécdota era el hecho de que no hubiera camerino y que bueno, pues hubiera unas cortinas para cambiarse, y que más que anécdota como algo que nombrar, ¿no? Que la gente pudiera ver pues esos tobillos cuando la gente iba a cambiarse o iba a cambiar de espectáculo. Castoñeros, calañeses, peinetas, carcasas, marselleses, pañolotes filipinos, patillas, humo, caracoles y vino. Mucho vino. Unas bailadoras sin edad, para ser la gloria de los ojos y las pasiones de los clientes, desataban su talento con los pañuelos ejecutando un perfecto aleteo del mantón, acompañado del son del taconeo. Las madres, las tías, las hermanas se sentaban en las sillas más cercanas a las chiquillas, tratando de proteger la dignidad que más tarde perderían tras una cortina, detrás del escenario, por 4 perras que ayudarían a sustentar a la familia. Los cafés cantantes, en realidad, yo lo defiendo en mi tesis doctoral, era un sitio al que todo el mundo iba, incluso políticos, periodistas, ya digo, ¿no? Gente de la aristocracia, burgueses, de todos los ingenieros de minas, los ingenieros industriales,
o allí se reunían, por ejemplo, gremios de sombrereros, gremios de políticos, gremios de diferentes trabajos, para que así lo definamos. Incluso gente importante de la intelectualidad, comerciantes que venían a negociar. Los cafés cantantes tienden a esa igualdad social. Allí todo el mundo era igual, en los espectáculos, y en estar allí, en beber, en comer. ¿Cuándo se establece otra vez esa distancia de clase? Cuando acaban los espectáculos, la sesión golfa, donde estaba el flamenco, y tocan los reservados. Iban también campesinos, cuando terminaban su labor en el campo, iban ahí a tomarse el vino, con la particularidad que casi siempre eran hombres los que había en los cafés cantantes, salvo las camareras, cierta fama de prostitución que había, pero esto también la había en general en la sociedad, en teatros, en otro tipo de establecimientos que no eran café cantantes. Pero iba gente de toda clase social. En varias ocasiones visité el Chinita. En todas ellas me acordé de mi tío Federico. Entre los juncos y la baja tarde. «Qué raro que te llames Federico», me decía. Supongo que me llamaron así en cierto modo por él. Lo que no sabía era que el nombre no sería lo único que tendríamos en común. Me contó mi tía Isabel que era tal su pasión por la música que un día llegó a tocar la bandurria delante de la mismísima reina Isabel II durante una visita a Granada. Aquello, el café de Chinita no era un café cantante, era la catedral de los cafés cantantes de toda España. Era un símbolo. Entonces, era un sitio que en principio todo el mundo iba a ver los espectáculos, principalmente el arte flamenco, que era lo que llamaba en esa época, de mitad del siglo XIX hasta pegada a la Primera Guerra Mundial, inicio de la Primera Guerra Mundial. Empiezan a programar no solo flamenco, sino otros tipos de música, lírico, música clásica, música culta en general, pero empiezan a derivar, como con el término de café cantante, empiezan a derivar exclusivamente a programaciones de flamenco, cuando el flamenco empieza a profesionalizarse en el último tercio del siglo XIX. Pero principalmente esos empresarios empezaron a programar flamenco montando un escenario y llamando a las grandes figuras del flamenco de la época. Pasó Antonio Chacón, pasó Juan Breva, pasó la Trini, que estuvo mucho tiempo actuando allí, la Niña de los Peines, el Canario, bueno, Fosforito el Viejo, y a partir de su trabajo en ello hacían pequeñas giras en otras ciudades y luego volvían al Café de Chinitas de Málaga. Y si me dices dónde estaba el duende estaba en la pena, en la necesidad, en una garganta que no cantaba, sobrevivía. El duende se alojaba en el Chinita y poseía el escenario como en ningún otro lugar. El duende se bebía de cada calamidad, de los celos, del desamor, de la vida o de la muerte. El duende se atrincheraba cada noche, como una sombra, para hacer de aquel lugar una leyenda. Y en medio del humo y la guitarra, alguien susurró mi nombre, como si yo fuera el dueño del duende. Los palmeros callaron, el taconeo cesó y un verso subió al escenario. «¡Lorca! ¡Lorca!», se decían unos a otros. Querido escritor, esto solo acaba de empezar. No es solo la historia de un café, de la catedral Cante Hondo. Es también mi historia. Así que llámame Federico. Intervienen en este podcast por orden de aparición Víctor Heredia, Luis Luque, Guillermo Jiménez Merdú, Ana María Díaz Olaya, Antonio Conde, Francisco Roji, Gonzalo Rojo y Diego Ceano. En el papel de Federico, Pablo Díaz López. El Café de Chinita es un podcast documental producido por Ali Quindot con el apoyo del Ministerio de Cultura, dirigido por Sergio Rodrigo, guión Juana Torrijos, Sergio Rodrigo, producción ejecutiva Lucía Muñoz Lucena, jefatura de producción Cristina Cartelle, sonido directo Francis González, postproducción de sonido Ainhoa Soria, música Jesús Pérez, Idris El Agda Reina, arreglos de piano Pablo Antonio Fernández, guitarra Adrián Ryan, diseño Guillermo Rojo.